Muchas bendiciones, familia, qué alegría poder saludarte una semana más y es un gusto para mí poder darte la bienvenida a esta séptima lección de la Escuela de Formación Ministerial. Estamos ya en la lección número 7, venimos en este proceso de estudiar un poco más a profundidad todo lo que es el ministerio quíntuple, el ministerio de Efesios 4:11. En esta ocasión vamos a hablar sobre los maestros, vamos a hablar lo que dice la palabra del ministerio del maestro, cuáles son sus funciones, sus características y lo que encierra este precioso llamado que el Señor hace. Podemos comenzar con el texto base de Efesios 4:11, donde dice: y él mismo, Jesucristo, constituyó o dio a unos ser apóstoles, porque en otras traducciones dice, se puede equilibrar ministerio con don. Dice que a uno les dio el don o la capacidad de ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Vamos a empezar diciendo que el don espiritual de la enseñanza es uno de los dones ministerios. Recuerden, dones en este caso es el equivalente a ministerios del Espíritu Santo. Esto es un don dado por el Espíritu Santo que le permite a un creyente comunicar eficazmente las verdades de la Biblia a los demás. Y si fuéramos a encerrar qué es un maestro, quién es un maestro, pudiéramos empezar diciendo esto: es una persona con la capacidad dada por Dios, con los dones dados por Dios y guiado por el Espíritu Santo para comunicar eficazmente la verdad de la Biblia, eficazmente lo que dice la palabra y a los demás. Es una persona con una capacidad excepcional de tomar los misterios de la palabra y poderlos hacer sencillos para aquellos que lo escuchan. En muchos casos, pero no siempre, esto se usa en el contexto de la iglesia local. El don de la enseñanza implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando, preste atención, el significado, el contexto y la aplicación. Fíjense la profundidad de ser maestro, de la profundidad de ser maestro y cómo se necesita aplicar en la vida de los creyentes. El que tiene el don de la enseñanza es aquel que tiene la habilidad única para instruir y comunicar claramente el conocimiento, concretamente la doctrina de la fe y las verdades de la Biblia. En los tiempos que estamos viviendo tenemos que entender que el Señor espera que como su iglesia, que como su pueblo, nosotros manejemos los misterios de su palabra. El Señor espera que para este tiempo, debido a que, como escrito está, la maldad se multiplicaría, la multiplicación de la maldad, el Señor espera que nosotros podamos manejar los principios profundos de la palabra de Dios y que hoy podamos ser esa iglesia acorde a Efesios 1, 22, 23, donde dice que el Señor la puso por cabeza de todas las cosas. Ahora, ¿cómo puede la iglesia permanecer en la sana doctrina? ¿Cómo puede la iglesia echar mano por los principios que Dios ha preparado o que Dios ha indicado para este tiempo? Bueno, es a través de hombres y mujeres con esta unción, estos dones, este respaldo del Espíritu Santo para enseñar la verdad bíblica, para enseñar lo que es correcto, para enseñar lo que es la verdad según Dios. Y por eso es importante que entendamos que un maestro no es una persona que habla profundidades, como les digo, un maestro no es alguien que hace difícil la palabra de Dios. No podemos, porque quizás vemos en películas, vemos en series que los eruditos o los maestros son gente que hablan en términos que la mitad de la gente no entiende. Pues bueno, no debe ser así con los maestros en este tiempo. El Señor está llamando a hombres y mujeres a ser expositores de sus misterios, expositores de su palabra con claridad, con precisión, y que no solo traigan la revelación o la enseñanza, sino también traigan el cómo aplicarlo a la vida del creyente. Mire lo que dice Romanos 12 del 6 y 7. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si ministerio, en servir, o el que enseña, en doctrina. Entonces,
surge una pregunta: ¿qué es lo que enseña un maestro de Efesios 4:11? Oiga, el maestro de Efesios 4:11 es un hombre o una mujer especialistas en la doctrina, especialistas en mantener la doctrina limpia, especialistas en deshacer los planes del hombre, especialistas en cernir y separar dónde es el hombre metiendo sus manos y dónde es la palabra de Dios y dónde es los principios de Dios. Y lo defienden a capa y espada, con mansedumbre, con dominio propio me refiero. Pero son como estos guardianes de la doctrina, guardianes de la palabra de Dios. Dios dio dones espirituales para edificar la iglesia. Pablo, vamos a usar este ejemplo, Pablo le habló a la iglesia de los Corintios y les decía, les instaba a que buscaran edificar y levantar la iglesia de Cristo, que ya que estaban anhelando tener los dones espirituales, debían procurar abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Y una vez más dejamos muy claro que la función de los ministerios no es la gloria personal. La función de los ministerios no es la gloria ministerial, sino es la edificación del cuerpo de Cristo y traer gloria y honra, obviamente, a nuestro Señor Jesucristo. Mientras que un don espiritual puede ser desarrollado, se requiere habilidad sobrenatural para ejercitarlo. La práctica hace al maestro, como dice el refranero popular. Pero cuando uno va a ejercitarlo en Dios, se necesita una habilidad sobrenatural. Amén. Para que las personas puedan entender de qué estamos hablando y a qué nos referimos y puedan recibir esos misterios. Seguimos. La palabra griega que se traduce como enseñar es didáskalos, que significa instruir. Y a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de enseñanzas. Vemos cómo Jesús fue el gran maestro y Jesús mandó a sus discípulos diciendo, según Mateo 28, 19 y 20, vayan y hagan discípulos. Y luego les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la enseñanza es fundamental en los tiempos que estamos viviendo. La enseñanza marca una pauta en la vida del creyente. Los maestros es importante que se levanten a instruir al pueblo, que se levanten a edificar al pueblo. Es importante que en estos tiempos se levanten hombres y mujeres guiados por Dios, ministros de Dios, que vengan a edificar el cuerpo y que vengan a traer esa enseñanza fresca, esa enseñanza clara, esa enseñanza precisa que mantiene sana la doctrina. El que tiene el don de enseñanza puede enseñar tanto a individuos como a grupos. Una persona con el talento natural para enseñar puede enseñar casi cualquier cosa, escuche esto, pero una persona con el don espiritual de la enseñanza enseña el contenido de la Biblia. No es lo mismo una persona con capacidad para enseñar a hacer un dulce. No es lo mismo una persona con quizás la capacidad para enseñarte a hacer una danza. No es lo mismo tener esa habilidad para enseñar, para explicar algo, oye, 2 más 2 es 4, que ser un maestro de Efesios 4:11. A los maestros de Efesios 4:11, a los maestros según el ministerio de Cristo, les es dada los misterios de la palabra. Los misterios profundos de la palabra. Ellos exponen el contenido de la Biblia. Este tipo de personas, los que son maestros, pueden enseñar el mensaje de un libro como un libro completo o dividirlo en párrafos individuales o en versículos, que es capaz de desmenuzar el contenido y hacer que todo sea más sencillo. Ningún nuevo material surge de una persona con el don de la enseñanza. El maestro simplemente explica o expone el sentido del texto de la Biblia. Y esta es una característica de los maestros genuinos, que no andan inventando enseñanzas, no andan inventando cosas nuevas. De hecho, pueden existir corrientes carnales, corrientes humanas, que hagan creer como que la Biblia ha pasado de moda y que se necesita inventar una nueva teoría o que se necesita inventar una nueva revelación tremenda, y eso no es real. Nosotros necesitamos mantenernos fieles a la palabra de Dios. Necesitamos mantenernos en esa senda angosta, mantenernos en lo que Dios dice. Amén. Es importante que tengamos esto muy claro. La enseñanza es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Una persona sin este don puede entender la Biblia mientras la escucha o la lee. Los creyentes regulares
tienen la capacidad de entender lo que leen. Pueden entenderlo, pueden, llegar a una conclusión, interpretar un texto. Bien, pero no la pueden explicar como lo hace una persona que tiene el don. Esa es una de las principales señales de un maestro. Oye, es capaz de dilucidar un misterio y decir, wow, qué simple. Hace que luzca simple, porque recuerden que los tiempos que estamos viviendo son tiempos donde el Señor no se nos está escondiendo. El Señor quiere que tú y yo manejemos los principios del reino. El Señor quiere que tú y yo estemos de pie. El Señor quiere que tú y yo estemos listos para usar como herramienta los conocimientos de la palabra. Sigamos avanzando. Aunque el don puede desarrollarse, el don espiritual de la enseñanza no es algo que se puede aprender o adquirir como un grado universitario. Una persona con un doctorado pero sin el don de la enseñanza no podrá exponer la Biblia, a diferencia de alguien que no tenga un diplomado pero que tiene el don de la enseñanza. Y siempre lo decimos, un título no es lo que te convierte en un ministro. Claro que necesitamos la enseñanza, claro que necesitamos el adiestramiento, el entrenamiento, pero es el del Espíritu Santo, es el llamado del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo, lo que hace que nosotros podamos fluir más allá del título y más allá del entrenamiento. Mire lo que dice Efesios 4, 11 y 12, recuerden, que es el texto base, el texto línea. Aquí Pablo enumera los dones funcionales para la edificación de la iglesia local. Los dones son dados para la edificación del cuerpo de Cristo y lo vemos en el versículo 11. Aquí podemos ver cómo los maestros están ligados con los pastores. Y sí, de hecho, hay muchas personas que defienden una teoría sobre que no son 5, sino 4 ministerios de Efesios 4:11. Porque dicen que a uno dio apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y asumen que porque no dice a otros maestros, se está refiriendo a que el ministerio pastoral y el ministerio de enseñanza son uno solo. Cosa que no compartimos. Es importante que usted entienda, porque hay otras señales, hay otros textos que afirman la, ¿cómo decir?, la especificidad del ministerio de la enseñanza, tanto como el del pastor. Pero bueno, tengamos en cuenta esto. Sí existe una estrecha relación, y lo vimos cuando hablamos del ministerio del pastor, existe una estrecha relación entre el pastorear y el enseñar. Bien, en el versículo 11 los maestros están ligados con pastores. Esto no necesariamente indica un don, sino que pareciera implicar que el pastor también es un maestro. La palabra griega para pastor es poiemen, que significa pastor de ovejas. Aquí cuando Jesús estableció a los pastores, lo hizo desde la perspectiva y usando a los pastores de ovejas como un símil, como un comparativo que nos ayudaría a los pastores poder cuidar del cuerpo de Cristo como un pastor cuida a sus ovejas. Un pastor es uno que cuida a su gente de la misma manera que un pastor de ovejas cuida a su rebaño. Así como un pastor alimenta a su rebaño, el pastor tiene también la responsabilidad de enseñar a su pueblo el alimento espiritual de la palabra de Dios, y lo vimos en la lección anterior. Vimos que el por qué Jesús usó el término de la oveja, y las ovejas tienen unas características impresionantes. Las ovejas no comen solas, las ovejas no saben dónde ir a comer, las ovejas no tienen cómo defenderse. Las ovejas son animales totalmente así, son como unas cosas. Así, el pastor tiene que llevarlas al lugar de comer, el pastor tiene que defenderlas de los lobos rapaces, el pastor tiene que recogerlas, guiarlas, porque solas no pueden. Bien, listo. Dios ha levantado a muchos con este don para levantar a la gente en su fe y permitirles crecer en toda sabiduría y conocimiento. Se necesita sabiduría y conocimiento, se necesitan los pastores, se necesitan los maestros que vengan a enseñar la realidad bíblica, maestros puros, directos. Entonces, vamos a ver las características de los maestros. Recuerden que no somos absolutos, son
algunas características que hemos encontrado acorde a la palabra de Dios y las compartimos con ustedes, ¿bien? Entonces queremos que tengan algunas características porque parte del objetivo de esta escuela de formación ministerial es que usted pueda ir, ¿cómo decir?, identificándose con alguno de estos ministerios de Efesios. No significa que usted va a empezar a ejercerlo, pero sí puede identificarse y puede comenzar a prepararse para un futuro. Mateo 22, versículos del 36 al 40, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, fíjese que se acercan a Jesús como maestro. Le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y de aquí sale la primera característica de un maestro. Su primera ley es el amor a Dios. No hay ningún tipo de contaminación, no hay ningún tipo de duda, no hay ningún tipo de doblez. La primera ley de un maestro es el amor a Dios. Y su segunda es el amor al prójimo, porque esto es lo que el maestro mandó a hacer. Mateo 13, versículo 52 dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y aquí está la tercera característica de un maestro, es que tiene un corazón paternal. Mire lo que aparece en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42, dice, les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjense cómo le va enseñando. Hay veces que nos quedamos solo con, ay, le dijo hipócrita. No, aquí le está enseñando. Fíjense que empieza con una parábola y continúa con este ejemplo de las vigas en los ojos. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Esto es un maestro enseñando. Hipócrita, quizás no necesariamente porque tenemos que leer el contexto, ¿ok? Ah, hipócrita, no, lo está enseñando, quizás le está diciendo, esa es una actitud hipócrita. La persona que tal haga actúa hipócritamente. Versículo 4, no se jacta, versículo 4 no, cuarta característica, no se jacta en su conocimiento sabiduría. Hemos encontrado hombres y mujeres de Dios, pero principalmente hombres, porque con quien nos pasó fue con hombres, que siempre están buscando la manera de saber cuánto saben. Y eso no los califica como maestros genuinos. Al contrario, eso los pone en una condición de ignorancia, los pone en una condición que es terrible. Porque aquel que sabe a lo que el Señor lo llamó no necesita estar probando ni demostrando. Oye, era molesto, una persona que quería buscar curiosidades y no se podía conversar con él porque todo se trataba de cuánto tú no sabías. Ni siquiera te estaba enseñando. Si lo hiciera con una actitud de enseñar, quizás sería algo agradable porque podríamos recibir algo. Pero era una persona que solo quería demostrarte lo mucho que él sabía y lo poco que sabíamos nosotros. Era muy complicado. Quinta característica, no usa su conocimiento en contra de la gente. Bien, no lo hace. Un maestro no usa lo que sabe para usar contra las personas. Al contrario, busca ayudar a todos a salir de la condición en la que estén. Busca ayudar a todos a salir de ese punto, de esa situación, de esa circunstancia. ¿Ok? Busca salir, ayudar a las personas, no usando lo que sabe en contra de la gente. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento,
y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca. Versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Un maestro tiene que llevar a las personas a la claridad, al entendimiento de lo que el Señor los está llamando a hacer y de cómo vivir para el Señor. Cómo nuestras obras pueden ser de piedras preciosas, de madera u hojarasca. Otra característica del maestro, el maestro enseña el fundamento, no se inventa su propio fundamento, sino que enseña el fundamento ya establecido, celosamente vela por el fundamento ya establecido. 7. Su enseñanza debe producir fruto. Hay personas que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y no pasa nada. Hay personas que dicen enseñar, enseñar, enseñar y no pasa nada. Al ser usados para enseñar la palabra de Dios, el fruto es inminente. Es innegable que el fruto comenzará a manifestarse. Octava característica. Su obra, o sea, sus acciones y frutos serán probados por Dios. Segunda de Crónicas 35, versículo 3, dice, dijo además a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Servid ahora a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y sale la característica número 9, que es un adorador por excelencia. Un maestro es alguien que, como conoce a Dios y quizás conoce las profundidades de Dios, su vida es una vida de oración, adoración, una vida de entendimiento, porque sabe más que el resto. Pues, décima característica, su vida es reflejo de tu enseñanza. Un maestro no es hipócrita, no puedes estar enseñando una cosa y viviendo otra. Santiago capítulo 3, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Diga sabiduría. Los maestros son los que imparten esa sabiduría. Pues donde hay celos, rivalidades, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, llena de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Característica número 11. Su enseñanza, como acabamos de leer, es pacífica, amable, benigna y misericordiosa. No verás a un maestro fajándose, no verás a un maestro perdiendo los estribos, porque sabe el conocimiento que tiene y sabe lo que la palabra le ha revelado. Y desde esa revelación es que le comparte al resto. Y número 12. Su enseñanza no deja dudas ni tiene hipocresía, porque al ser una enseñanza clara, cristocéntrica, basada en la palabra de Dios, no hay por qué tener ningún tipo de doblez, ningún tipo de oscuridad. Marcos capítulo 12, versículos 14 al 17 dice, viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito, le preguntaron, dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Pero él, percibiendo la hipocresía de ellos, su maestro tiene discernimiento, y de hecho es una de las características, discierne lo que las personas dicen y piensan. Les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Ellos lo trajeron y él entonces preguntó,
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. Característica del maestro número 13, tiene buen juicio, tiene discernimiento, puede ver por dónde vienen los tiros, sabe por dónde vienen los tiros y se mueve en esa sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo 1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque escrito está que el que más sabe, más se le demandará. Y esta es la última característica que quiero compartir con ustedes, es que un maestro es conocedor de sus responsabilidades. Usted no va a ver un maestro, yo no sabía, yo no entendía. No, un maestro sabe a lo que el Señor lo llamó, sabe cuáles son sus responsabilidades y se esfuerza cada día por honrar al Señor y mantener su vida conforme a la voluntad de Dios. Hasta aquí la lección número 7, el ministerio del maestro. Es un tema profundo y maravilloso que siempre tratamos de traer de manera sencilla para que usted pueda tomar estos conocimientos y aplicarlos directamente sobre su vida. Claro que más adelante hablaremos a mayor profundidad sobre el maestro y los diferentes ministerios de Efesios 4:11. Así que espero que cada una de estas lecciones que hemos tenido hasta hoy respecto al ministerio quíntuple, ya vendrán otros temas, le hayan sido de bendición para traer claridad, para traer luz, arrojar luz a tantos conceptos humanos y tantos leyes de hombre que nos fueron sembrando. Y esto puede ayudarte a establecer quién es un apóstol, quién es un profeta, quién es un evangelista, quién es un pastor y quién es también un maestro, para que puedas no solo identificarlo en las personas que te rodean, sino también identificarlo en tu propia vida. Amén. Por lo pronto te invito a que te vuelvas a conectar en la próxima sección de nuestra escuela, que seguiremos hablando temas profundos para aquellas personas, hombres y mujeres, que saben que tienen un llamado precioso de parte de Dios y están listos, han dicho sí a servirle a Dios y a servirle a su pueblo. Te esperamos. Muchas bendiciones.